Hola chicos, ¿cómo están? Soy Santos Eagle Team y este es un vídeo sobre preheaters. Y la intención de este vídeo sobre preheaters es explicar cómo funcionan estos preheaters, la diferencia que tienen ellos, el tiempo que tarda en llegar a la temperatura que realmente lo hemos programado para que trabaje y saber exactamente cuál sería la mejor opción que yo tendría para comprarlo. ¿Sí? Yo tengo estos tres, hay muchos modelos en el mercado, pero la comparación que vamos a hacer entre estos tres y lo que voy a explicar sobre estos, la diferencia entre estos tres, te va a ayudar a que tengas una buena decisión a la hora de escoger tu preheater. ¿Ok? Entonces, la primera prueba que vamos a hacer es calcular el tiempo que tarda estos preheaters en llegar a la temperatura para la cual están programadas. Por ejemplo, este de Mega Idea está programado a 180. Ya esto lo podemos regular nosotros. Entonces la prueba que vamos a hacer es pensando en esos 180 grados, ¿ok? Entonces vamos allá. Presta mucha atención en los valores que va a aparecer aquí para que tengas un poquito de idea sobre lo que está ocurriendo. Les voy a poner unas flechecitas y tal, explicando todo lo demás, pero presta atención para que entiendas lo que está ocurriendo, ¿ok? Entonces vamos allá. Bueno, prestar atención, si no prestar atención no pasa nada, lo voy a explicar. Mira, lo más importante aquí es la temperatura de esta Kaisi. Ella es muchísimo más rápida que estas otras dos en llegar a 180 grados o 138 o la temperatura que le pongas aquí. Es muchísimo más rápida. Por ejemplo, para llegar a 138 grados se tardó 39 segundos. Ya estas dos tardaron 2 minutos. Es mucho tiempo. Esta otra aquí, para que llegase a 180 grados, la Kaisi, tardó 56 segundos. Ya estas dos, 7 minutos. Es muchísimo tiempo para llegar a esos 180 grados si lo comparamos con la Kaisi. Entonces es una diferencia muy grande el tiempo que tarda en llegar a esa temperatura. Ahora, el problema que tiene
tanto Kaizi como Sunshine es que la temperatura que nos está marcando aquí no es la real que está aquí arriba. Si os fijáis en el vídeo, luego cuando la encendemos, aquí nos muestra 50 grados, cuando en realidad aquí encima está a 22. Entonces ya nos está indicando que realmente la temperatura, el sensor de temperatura que tiene no trabaja correctamente. Y el Sunshine, a pesar de que cuando lo enciendo aquí me muestra la misma temperatura o más o menos la misma, cuando él empieza a trabajar no es la misma temperatura. Es decir, aquí arriba está, por ejemplo, él tiene unos 20 grados de diferencia. Si aquí arriba, por ejemplo, tenemos 160 grados, aquí abajo en el Sunshine en realidad me estará mostrando 140. Entonces son unos 20 grados de diferencia que te puede acabar fastidiando en algún reparo. Es muy importante la temperatura, ¿ok? Ya esta Kaizi, por ejemplo, fíjate, estábamos hablando antes de 180, 138. Cuando aquí me está marcando 138 grados, en realidad aquí arriba está 145. Y cuando aquí me está marcando 180 grados, aquí arriba está 200 grados. Entonces volvemos a lo mismo, que nos vamos a estar muy engañados aquí si nos estamos simplemente mirando esto y no conocemos bien nuestras herramientas. Entonces, ya Mega Idea, por ejemplo, no tiene ese problema. Él no nos va a engañar con la temperatura. ¿Por qué? Porque no tiene un medidor de temperatura, entonces nunca nos va a estafar, ¿sí? Pero eso no es un punto en positivo. En realidad, un punto positivo es que tuviera un medidor de temperatura y que nos mostrase realmente la temperatura correcta. Otra cosa muy importante es que cuando compres tu herramienta, hagas las pruebas para que tú sepas exactamente a qué temperatura está trabajando tu máquina y entiendas el tiempo que ella tarda en llegar a una temperatura, y así que no te equivoques y no te fastidie alguna reparación, ¿ok? Ahora, otra cosa interesante es saber el tiempo que tarda en esfriarse estos preheaters, el tiempo que va a tardar en esfriar una board, por ejemplo. Y esto lo vamos a ver en esta prueba que vamos a hacer ahora, ¿ok? Entonces, vamos allá. Vamos ver agora o tempo que ele demora em esfriar. Desligamos. E essa própria ela tem um cooler interno que faz com que ela esfrie mais rápido. Então vamos ver exatamente como ela funciona, se realmente vai esfriar mais rápido que as outras. Muy diferentes los valores. Del mismo modo que Kaizi es muchísimo más rápida en calentar el preheater, ella es muchísimo más rápida en esfriarlo, ¿ok? ¿Y por qué esto? Simplemente porque la Kaizi, ella tiene un cooler interno, es decir, ella tiene un ventilador internamente que esfría este preheater muchísimo más rápido que estas otras dos, pues ellas no tienen un cooler. Si os fijáis, el tiempo que ha tardado en llegar a unos 22 grados más o menos fue en torno a unos 7 minutos. Estas aquí se quedó en 80 grados y esta en 90, en el mismo tiempo que esta demoró en llegar a unos 22 grados más o menos. Y eso es muy importante. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A pesar de que hablemos, por ejemplo, de que en el proceso de fabricación se hace un proceso de que se calienta en tal tiempo y que después la caída de calor es tal y que no sé qué, que no sé cuánto, y que no me interesa. Realmente yo ya hice rebar ya no sé ni cuántas veces en placa de iPhone X y no me he esperado a que llegue a 0 grados para quitarle el preheater, etc. Lo quito muchísimo antes
y de cierta forma es algo que no te va a incomodar, no te va a molestar tanto para tus reparaciones. Sí es cierto que estas tardan más, pero yo no espero 7 minutos para quitar la borda aquí, ¿sí? Lógicamente nosotros tenemos una técnica para hacerlo, para que no se estropee, no perdamos nuestro rebaling, pero es algo que sí hay que darle un punto positivo a la Kaisi, que ella es muchísimo más rápida en ese sentido. Bueno, Santos, ¿y cuál de estas tres yo me compro? Mira, yo no te voy a decir cuál de estas tres es la que tienes que comprar. Esa es una decisión tuya. Es lógicamente, yo te voy a decir el cuál yo me quedo y por qué. Hay unas cosas que aún no he explicado de diferencia entre estas tres. Una cosa que para mí es muy importante, y es que aunque esta sea genial a la hora de calentar y a la hora de esfriar, es decir, muchísimo más rápida que estas dos, esta tiene un gran problema que es uno de los factores por el cual yo la dejé de utilizar mucho tiempo. Fíjate que casi no está ni quemada aquí, es decir, la utilicé muy poco. ¿Por qué? Fíjate, lo que pasa aquí es lo siguiente. La voy a poner las dos aquí una al lado de la otra, a ver que se vea bien ahí. Y fíjate la diferencia de altura que tiene una con la otra. Esta aquí es muchísimo bajita, muchísimo más baja, y esta aquí es mucho más alta. ¿Y eso qué es lo que tiene que ver? Mira, es algo que me molesta muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo vas a poner debajo del microscopio, te va a molestar. Porque si tú pones esta debajo del microscopio, tú vas a tener que venir aquí atrás y regular y subir el microscopio, hacer el trabajo que tengas que hacer, después volver a bajar el microscopio, hacer el trabajo que tienes que hacer, y cuando lo vayas a montar otra vez, volver a subir el microscopio, y así. Entonces es algo que realmente me molestó muchísimo, y es la altura que ella tiene. ¿Y por qué esa altura? Porque lógicamente aquí internamente tiene un cooler y necesita un espacio para que ese cooler pueda trabajar. Entonces en realidad es algo que sí me ha molestado muchísimo. Ya si cogemos por ejemplo Sunshine y cogemos Mega Idea, las dos tienen la misma altura, es decir, no te va a molestar la altura en ninguna de las dos, son la misma altura y te va a facilitar el trabajo. Cuando lo vayas a poner debajo del microscopio te va a ser perfecto, no vas a tener que regular tu microscopio. Mi preferida es Mega Idea. ¿Y por qué no Sunshine? Es porque Mega Idea es solo esto. Es solo esto, no es nada más. Ya Sunshine es esto y esto. Es decir, son dos herramientas, digamos así, de cierta forma. Son dos cosas. Y entonces esto en mi mesa me molesta. Cuanto más cosas tengo en mi mesa, me molesta. Cuanto menos cosas, mejor. Entonces, cuando la voy a utilizar, tengo que coger este y ponerlo aquí, el cable, no sé qué tal. Es algo que no me agrada. Y otra cosa es que cuando tú vayas a cambiarla, pues vas a tener que quitar esto, vas a tener que dejar este para allá, tener que coger el otro y venir y cogerlo y ponerlo aquí y tal. Es algo que no me llama la atención. Sí, aunque la he utilizado muchísimo, es uno de los pequeños motivos por el cual no me quedo con ella. Ahora, no todos son cosas buenas para Mega Idea, ¿sí? Aunque es mi preferida y es con la que yo trabajo actualmente, esta también tiene algunas cosas en contra. Es decir, primero, no tiene un medidor de temperatura. Lo enchufas y ¡ala! No sabes a qué temperatura está. Pero lógicamente vas a coger tu multímetro, vas a calcular el tiempo que tarda y tal, y lo vas a tener más o menos presente, que si en 2 minutos tarda en llegar a tal temperatura, vas a poner a calcular 2 minutos, opa, ya está en la temperatura que debería de estar. Ahora, no tener ese medidor es algo que no va a ser tan importante porque lo vas a medir tú antes. Y si lo tuviéramos en cuenta con estas dos, ya sabes que los medidores de temperatura que tienen aquí, los sensores, no trabajan exactamente como deberían trabajar. Entonces, a pesar que es una cosa mala, tampoco es algo que digas, mira, no puedo trabajar sin ello. Otra cosa que ella tiene, que sería un punto negativo, en realidad estas dos, es que tardan mucho en llegar a esos 180 grados, en torno a 7 minutos, y tardan mucho en esfriar. Pero nosotros somos técnicos y las técnicas y lo adquirimos con la práctica, y cuanto más trabajemos, más
asertivos, más eficaces vamos a ser en lo que hacemos. Entonces yo no espero 7 minutos para separar una board, yo no espero 7 minutos, 10 minutos o más inclusive, que es lo que tarda en desfilar, para quitar la board de aquí, porque ya tengo técnica para quitarla, para ponerla y para quitarla del preheater. Entonces tampoco es algo que me va a molestar tanto. Pero en fin, esa sería simplemente la forma de compartir con vosotros cómo funcionan esos preheaters y ayudarte para que pienses un poquito antes de comprar tu preheater y tomes una mejor decisión. Recuerda que la intención no es que compres una de esas tres, hay muchísimas más en el mercado que vas a poder escoger y hacer tu mejor decisión. Creo que con estas comparaciones que hemos hecho ahora, del tiempo y también explicando el tema de la altura, que para mí, por ejemplo, es algo que me molesta muchísimo, yo creo que es suficiente como para que pienses cuál es la que te vas a comprar, ya sean estas u otro modelo que tengas visto en el mercado. ¿Ok? Recomendación, sea cual sea el modelo que te compres, haz las pruebas con un multímetro para que veas la temperatura que está trabajando tu preheater, porque no todos trabajan igual. Hemos visto aquí la falla que tiene del sensor de estas dos, y también porque aunque aquí en mi laboratorio me presentó X temperatura, no significa que en tu laboratorio la misma herramienta te va a dar el mismo valor, porque las temperaturas van a variar dependiendo de muchas cosas, como por ejemplo la posición geográfica donde estés. Es decir, no es lo mismo aquí en Curitiba, en Brasil, que en el norte de Brasil, en Natal, o yo que sé, o en Europa, o en Sudamérica, en cualquier otra parte de Sudamérica, en Colombia, por ejemplo, es otra temperatura. Por ejemplo, no va a ser lo mismo si hablásemos, por ejemplo, de la época del año. Es decir, verano e invierno. En verano ya sabes, va a ser mucho más calor, dependiendo en qué posición geográfica estás, porque hay algunos sitios del mundo que no hace frío y hay algunos sitios del mundo que no hace calor, pero dependiendo de la estación del año que estés, pues lógicamente pues también te va a influenciar. Y otra cosa muy importante también es tu laboratorio. Es decir, no es lo mismo mi laboratorio que quizás tu laboratorio, porque si tienes un aire acondicionado aquí arriba y te viene un aire helado directamente arriba de tu mesa, pues lógicamente te va a influenciar también en la temperatura. Entonces, recuerda hacer las mediciones de tu preheater y de todas tus herramientas para que sepas realmente a qué temperatura está trabajando. ¿Ok? Entonces, era eso que quería compartir con vosotros, chicos. Deja tu like, comparte el vídeo y, como siempre digo aquí en Brasil, bora crecer, y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Ok? Un abrazo. Chao, chao.